Don David, usted ha sido una de las personas que ha llevado una línea muy especial. Primer ministro de Relaciones Exteriores que ha llevado una línea, por ejemplo, el del vivir bien, el de respetar la Pachamama y muchas otras cosas que lo han hecho diferente realmente a cualquier otro ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo piensa ahora encarar justamente ya como vicepresidente, posible vicepresidente, lo que viene después? El vivir bien, que al principio parecía un juego de palabras, hoy se ha convertido en una alternativa global frente a la crisis global del capitalismo. Nosotros el 2015 organizamos un evento internacional en ocasión del 50 aniversario del G77. Ese año nos tocó a nosotros asumir la presidencia pro tempore del G77 más China, donde participan más de 130 países. Y nosotros, aprovechando el aniversario de los 50 años, invitamos a los presidentes, vicepresidentes. Llegaron autoridades de 130 países a Santa Cruz. Varios presidentes, vicepresidentes, altas autoridades, ¿no?, especialistas en diversas áreas, y en esa reunión analizamos las diversas crisis que nos ha generado el capitalismo. Este modelo de desarrollo capitalista nos ha generado muchas crisis: crisis ambiental, crisis energética, crisis financiera, crisis de valores, crisis institucional, crisis alimentaria. Y los presidentes analizamos cómo vamos a enfrentar estas diversas crisis, esta crisis múltiple que nos ha generado el capitalismo. Y la conclusión, y está en una de las conclusiones, dice: desde el sur de nuestros países, construir un nuevo orden mundial con justicia social para vivir bien, dice. O sea, no solamente estamos nosotros, sino 130 países han decidido construir un nuevo orden mundial con justicia social para vivir bien. Eso dice esas conclusiones. Esta idea del nuevo orden mundial que se está escuchando ahora hablar, don Luis, y que se le está, además, no sé si estoy hablando bien el término, se les está achacando a los gobiernos progresistas, ¿es el que ustedes comparten? Por supuesto, lo que ha planteado David, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Y ahí muy bien el hermano David está contrastando, porque hoy en día todo lo que cuando se organizó, yo estuve presente en esa oportunidad. Sí, todos nuestros ministros. Y todo lo que se había dicho se está cumpliendo. Mire lo que está pasando en el mundo en este momento. Hay un cambio total de tendencia del libre comercio, de la globalización, que era en su momento criticada, ¿no?, por nosotros, por nuestros países. Hoy los propios Estados Unidos ya han cambiado de lenguaje. Ahora se está hablando de neoproteccionismo, de la pelea comercial que hubo entre China y... Entonces, porque sabíamos que, y lo detectamos hace mucho tiempo atrás, ¿no?, el propio modelo económico, social, comunitario, productivo internalizó exactamente todo lo que David está diciendo. Y está ahí plasmado porque nosotros queremos justamente un cambio en las reglas de juego internacional, y eso es lo que se pedía en ese momento y es lo que ahora se está dando, esta vez porque los grandes países están decidiendo así hacerlo ante los resultados nefastos económicos que han tenido de su propia doctrina ideológica. Esto me lleva a preguntarle, ¿cuáles van a ser las medidas urgentes que ustedes, si llegan a ser gobierno, enfocarían, tomarían, harían de inmediato? Bueno, son varias, ¿no? Son varias. Nosotros las hemos dividido en un paquete de 3. El primero tiene que ver con medidas inmediatas. Eso hay que hacerlo ahora. Día que pasa, nosotros nos vemos muy preocupados de lo que está ocurriendo en la economía. Esta crisis está cada vez mucho más fuerte, como yo le había mencionado. Nunca habíamos visto un 12% de desempleo, una recesión que vamos a tener por lo menos del 8%. Realmente es una cosa que necesita
un shock económico para poder reactivar todo lo que estamos haciendo, y en algunos casos vamos a tener que reconstruir. Entonces, ahí la apuesta es a la micro y pequeña empresa, es a la agricultura, es a el turismo interno, como medidas inmediatas. Turismo interno. Turismo interno. Pero sobre todo hay que velar, por lo que siempre hemos conversado con David, el tema de garantizar la seguridad con soberanía alimentaria y la estabilidad de los precios, porque no vaya a ocurrir como está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, que luego de la pandemia los precios empiezan a desestabilizarse. Nosotros no queremos eso, por eso hay que tomar medidas ya para que la pospandemia no genere una inestabilidad de precios, ¿no? Ahora, en medio de esto, cuando usted habla de agricultura, han abrogado ya la ley que justamente autorizaba la quema de tierras y además permitía esta ampliación de la frontera agrícola. Esto va a afectar, y me imagino, y en gran medida a quienes están justamente en empresas agrícolas, a la agrobiología y todo aquello, ¿no es cierto? Bueno, lo que va a obligar es a que sean más intensivos, vale decir... ¿Intensivos en qué sentido? En que en la misma tierra produzcan cada vez más, ¿no? Entonces, una política es extensiva cuando va uno abriendo más, y el otro es intensivo cuando en la misma hectárea, digamos, produce mayor cantidad con ayuda de tecnología y otras ayudas, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí va a ir la respuesta, y eso es un tema que hay que discutirlo, ¿no? No solamente es sacar un decreto por el momento político, ¿no? Ante la inacción de no haber hecho nada. El nuevo decreto. Claro, porque mire usted lo que ha pasado con nosotros cuando estábamos en gobierno, y el tema de la chiquitanía, ¿no? Era escandaloso todo el tiempo, todos los medios de comunicación, titulares todos los días, habían voluntarios bomberos que venían de La Paz, iban hasta Santa Cruz, en fin, todo una cruzada por la chiquitanía. Y ahora que por los mismos datos que da el gobierno es mayor el daño que el año pasado, no vemos esa movilización, no vemos ninguna acción por parte del gobierno actual. Entonces eso no cuadra, ¿no? Con relación a lo del agro, don David, yo no sé si ustedes han llegado a conversar sobre este tema, porque evidentemente va a tener que ser tema de discusión en algún momento, ¿no es cierto? El tema de los productos orgánicos y los productos alterados genéticamente. Mira, tenemos que mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Necesitamos salir de nuestro enclaustramiento. Miramos en pequeñito muchas veces. Nos han hecho creer que Bolivia es pequeñito, que somos inferiores en relación a los otros países, que somos un país atrasado. Nos han enclaustrado, ¿ya? Y nosotros mismos nos hemos autoenclaustrado. Holanda es un país que su territorio debe ser como el departamento de Oruro. Tiene 16 millones de habitantes y exportan alimentos. Exportan alimentos. Tenemos que aprender de ellos. Bielorrusia es un país que por hectárea producen 50 toneladas de papa por hectárea. ¿Papa genéticamente alterada? No, natural. ¿Papa orgánica? Sí, sin virus. Sin enfermedades. Y dice que ellos han llevado nuestra tecnología de nuestros ancestros. ¿Ah, sí? Sí. Ellos están dispuestos a transferir todo ese conocimiento. Nosotros producimos por hectárea, en algunos lugares 4 toneladas, en algunos lugares 6 toneladas. Hemos logrado con INIAF producir hasta 8, 9, 10 hectáreas, no, 10 toneladas por hectárea. Pero Bielorrusia produce 50 toneladas por hectárea. Necesitamos mirar estas experiencias, porque uno de los problemas que vamos a encarar es el problema de los alimentos. La seguridad alimentaria. Dice que después de esta pandemia del COVID-19 se viene otra pandemia que se llama la pandemia del hambre. El Programa Mundial de Alimentación, ¿no?, ha compartido una información que dice: si nosotros no tomamos medidas a tiempo, en el mundo van a morir cada día 300.000 personas.
por la pandemia del hambre. Entonces, obligados a tomar medidas urgentes, pero saliendo de nuestro enclaustramiento. ¿Y quiénes tienen esta mirada, no? ¿Quiénes tienen esta mirada amplia, no? A los que no les hemos dado, si es que les hemos dado oportunidades, ha sido en menor grado, son los jóvenes. Por eso, el próximo gobierno, hermano Luis, ¿no? Y hemos conversado, tiene que ser un gobierno de jóvenes. Tenemos que convocar a los número unos de nuestras universidades, independientemente de si línea política o no. Sí, independientemente. Bien. Sí. Ahora, a propósito del hambre, de lo que está mencionando don David, la presidenta del Senado ha aprobado hace poco, ha promulgado en todo caso la ley del bono contra el hambre y también la ley para censurar a determinados ministros. Y además ha demandado que se lo publique en la Gaceta. ¿Qué va a pasar ahora con esta pugna? Yo creo que más allá de la pugna hay que ver lo que se está buscando, ¿no? En el tema fundamental, para nosotros es fundamental lo que está pasando en el país con esto de la cuarentena que nos han obligado a estar más de 140 días encerrados, donde la mayor parte de la población trabaja y vive al día. Entonces la gente ha sufrido mucho porque no tenía cómo generar ingresos y tenía gastos todos los días. Entonces se ha endeudado, ha gastado sus ahorritos, ahora está en una situación sumamente apretada, ¿no? Y por eso nosotros propusimos, y no ahora, lo propusimos en abril. El 15 de abril nosotros sacamos el documento Primero la Vida. Ahí está el bono de 1.000 bolivianos. Ahí lo propusimos ya, el bono de 1.000 bolivianos y una serie de recomendaciones para que este gobierno pueda manejar mejor la pandemia. Por supuesto que no nos hicieron caso y cuando copiaron uno de nuestros productos, lo hicieron mal. Este es uno de ellos. ¿Por qué insistimos en esto? No por locos. No es que nosotros estemos haciendo proselitismo o como quiera entenderse. Lo que ha ocurrido durante todo este periodo de la pandemia y que ya se venía a venir desde noviembre del año pasado es una disminución drástica de la demanda interna, del consumo de los bolivianos, de la inversión de los bolivianos. Entonces, ¿no? Yo hablaba siempre con nuestros hermanos ahí que están trabajando la tierra, no vendían lo mismo de antes. El precio de la hoja de coca, cuando hablábamos con los hermanos cocaleros, se había desplomado. Entonces había realmente una crisis que ya había llegado hasta los últimos rincones del país. Y se necesita reactivar la demanda. Se necesita hacerlo. Eso, claro, ellos son de la lógica del modelo neoliberal. Toditos los partidos políticos que tenemos ahí al frente en esta contienda electoral, toditos son neoliberales, toditos son partidos de derecha y no entienden que lo más importante en la economía es la demanda, el consumo de la gente, que hoy está deprimido. Si no, nos acordaremos los 20 años del modelo neoliberal donde el aumento salarial era de 0,5% anual, ¿no? Los maestros marchaban 20 días y les daban 0,5% de incremento, ¿no? Entonces, no entendían que había que soltar, y eso hicimos desde el 2006. Empezamos a aumentar los salarios, empezamos a generar este tipo de bonos que eran políticas sociales de transferencias para redistribuir el ingreso, para aumentar la demanda y que la economía empiece a crecer. Eso es lo que falta actualmente. Por eso nosotros decimos siempre que el modelo que nosotros tenemos es el modelo que necesita el país en este momento, para sacarlo del fondo, ¿no? No el neoliberalismo que ellos plantean, ¿no? Sino nuestro modelo. Y esta política del bono es uno más de los instrumentos. Desde nuestro punto de vista, si lo inyectaran este bono ahora, y de aquí a poco tiempo se va a necesitar otra inyección y así sucesivamente hasta que no empiece a reaccionar la economía, pero no solamente tiene que ser por este lado, también tiene que ser por el lado que estaba mencionando David. Hay que aumentar la productividad, hay que aumentar la producción y de esa manera vamos a tener los dos elementos que necesitamos para combatir y sacar al país adelante. Aumentar la demanda y aumentar paralelamente la producción, con todos esos elementos que ha mencionado David y otros que se tengan que incorporar para aumentar la producción en el país. Vamos a seguir hablando en unos instantes, por favor. Aguántenos unos minutitos, tenemos consejos, enseguida volvemos.